Bienvenidos a un tema más. Es un placer continuar con el libro de Apocalipsis. Ahora estaré explicando las 7 trompetas. ¿Recuerdan los que me acompañaron a estudiar los 6 sellos? Apocalipsis 6 del 1 al 17. ¿Recuerda el segundo caballo rojo que empezó la aniquilación del ser humano por la mano del mismo ser humano? Y como daño colateral, la muerte de animales, tierras destruidas, bosques quemados, agua contaminada. Ahora, en esta primera trompeta continúa la extensión, pero ahora, en esta ocasión, no del hombre contra el hombre, sino de Dios contra la rebeldía de su creación, haciendo caer sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué significa? Granizo lo sabemos, pero el fuego mezclado con sangre, el apóstol Juan desconocía los términos de astronomía y algunos de los meteoritos son del tamaño de un edificio de 60 pisos y casi 5 kilómetros de diámetro. Y cuando entran a la atmósfera de la Tierra, la fricción de estos con el aire se enciende convirtiéndolos en una gran masa ardiendo. Por ello el apóstol Juan dice que vio caer fuego y sangre. Esta idea puede ser por el color de la llama combinada con el amarillo, o por la sangre que se derramará cuando estos asteroides caigan sobre la Tierra. Y continúa diciendo, la tercera parte de los árboles se quemaron y se quemó toda hierba verde. ¿Se imagina el caos y la desesperación y terror de la gente al ver cómo caen los edificios al ser golpeados por los meteoritos? ¿Cuánta gente morirá en las calles? ¿Cuánta gente morirá en el campo, en los bosques? Serían y serán días de terror. Pues yo creo que ni en la peor de sus pesadillas que alguien viva en ese día, la haya soñado. Aquí empieza el segundo juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Recordemos que para ese tiempo la tierra ya está acarreando con las consecuencias del caballo rojo que provocó guerras con gran mortandad, teniendo por resultado una enorme sobrecarga de muertos sin sepultar y por ende pestes. Con estas muertes por la guerra trajo la contaminación de aguas y todo tipo de animales muertos. Esto quiere decir una gran escasez de alimentos como frutas y verduras. Ahora, con este toque de primer trompeta habrá meteoritos cayendo sobre el mundo y con ello habrá nuevamente más muertes de seres humanos, más muertes por animales en la tierra y en el mar, contaminación de aguas potables, ríos, manantiales, lagunas, etc. Habrá quema de pastizales, tierras de sembradío y de huertos y por consecuencia habrá más hambres y más muertes por pandemias. Continuamos. El segundo ángel tocó la trompeta. Y dice el apóstol Juan, y como una gran montaña ardiendo de fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Con tal impacto de ese asteroide, miles de peces serán muertos, y por consecuencia habrá pestes. La contaminación de esa agua será inminente. La falta de alimento para el ser humano y habrá otras consecuencias. Pero veamos con calma. El apóstol Juan dice, como una gran montaña. ¿A qué tamaño se refería cuando uno dice una gran montaña? Ahora sabemos que se refiere no a un meteorito, sino a un asteroide. En la primera trompeta cayeron meteoritos. Estos pueden medir entre 3 metros de ancho por 9 de alto y con una masa estimada en 66 toneladas. Por ello, esta visión que tuvo el apóstol Juan refiriéndose a una gran montaña, sabemos que es un asteroide. Pero ¿por qué sabemos que es un asteroide? ¿O por qué se refiere a él? Según la NASA, en el año 2020 han detectado asteroides en dirección a la Tierra y estos miden entre 65 y 200 metros de diámetro. Este dato es el mejor de los casos, pues también están registrados asteroides
de entre 1 y 2 kilómetros de diámetro. Aún no se acercan a la Tierra, pero esto no quiere decir que su curso no pueda cambiar. Ahora veamos, ¿qué pasa si un asteroide cae sobre la Tierra? La Unión Estadounidense de Geofísica hizo un análisis de las consecuencias que podrá tener el impacto de choque. Los científicos advierten que la caída de un asteroide entre 100 y 200 metros de diámetro podría causar enormes tsunamis con olas hasta de 500 metros de altura. En el mejor de los casos es un dato conservador, créamelo, porque ahora veremos las consecuencias que tendría uno de estos choques. Estos acabarían con la vida de personas que viven en las costas de los países archipiélagos o islas. Habrá consecuencias terribles por los efectos de los tsunamis. Aquí, acompáñenme a ver este video, por favor. Este video que acaban de ver fue la consecuencia del terremoto de magnitud 9.0 que provocó el tsunami que golpeó a Japón en marzo del 2011. Se registraron olas de 39 a 40 metros de altura, viajando casi a 10 kilómetros adentro. Unos 125,000 edificios quedaron dañados o destruidos, alrededor de 25,000 personas muertas o desaparecidas. Ahora imaginen, si con olas de 40 metros de altura dejó estos grandes daños, ahora visualicen el daño que harían olas hasta de 500 metros de altura, entrándose a tierra firme hasta 100 kilómetros. Tal vez los únicos que se salvarían serían las personas que estén dentro de los 25 edificios más altos del mundo, pues su altura es desde los 400 metros hasta, creo que el que mide 828 metros de altura y se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. De ahí hacia abajo, créanme, serán pérdidas millonarias de seres humanos. Y dice la palabra de Dios que acabará con la tercera parte de los barcos. Ahora les pongo un ejemplo para que puedan dimensionar la magnitud del impacto en el mar. Acompáñenme por favor a ver este video. Tidal wave coming from the east. It's Cuando dice la tercera parte que se convirtió en sangre, no es una sangre literal como la que usted y yo tenemos, sino que será del color rojo por causa de los tóxicos de ese gran asteroide. Cuando dice que murió todo lo que tenía vida en la tercera parte del mar, esto quiere decir millones de peces, desde el caballito del mar hasta pasando por todos los grandes tamaños y especies hasta el megalodón. Habrá tantos millones de peces flotando en el mar que literalmente formará una alfombra de peces muertos, trayendo por consecuencia su descomposición y contaminación del mismo mar. Y para los humanos, obvio.
Estos peces no podrán comerse, pues su carne ha sido contaminada con los tóxicos del asteroide. Ahora, acompáñenme, vayamos a la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y en el versículo 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque éstas se hicieron amargas. Explicamos. Este será otro asteroide, y sus compuestos minerales serán tan tóxicos que envenenarán el agua potable. Estamos hablando de lo valioso que será en ese tiempo una botella de agua. Siempre se ha dicho que la realidad supera la ficción. Pero en esta realidad, la gente será asesinada por robarle su agua. Los centros comerciales no serán abarrotados por clientes, créanmelo. Serán abarrotados de gente que quiere robar. No importa las consecuencias que tenga que haber, pero la necesidad que tendrán de agua para su familia harán que roben sin el menor sentido de humanidad o de conciencia. Es más, en esos tiempos el agua potable no tendrá precio. Tendrá más valor, créamelo, un bote de agua que un fajo de billetes, y en dólares. Sin dudarlo, cambiaría una casa por darle de beber a su familia, o el carro más lujoso será intercambiado sin pensarlo por un garrafón de agua. Pues nada de lo material que la persona tenga podrá convertirse en agua bebible. ¿Recuerdan lo que pasó con el caballo negro? La falta de alimento fue escaso. El alimento, sus precios se elevaron casi al 700%. Y muchos lograron superar la escasez de alimento sólido, pues al tomar aguas les ayudó a subsistir. Se ha estimado que un ser humano podría vivir sin comer alimento aproximadamente entre 45 y 65 días. Pero en algunos casos, una persona puede vivir solamente tras de 5 o 6 días sin agua. En algunos de los casos, las personas han sobrevivido un poquito más de una semana. Pero eso ya depende de su edad, de su complexión, estado de salud, etc. Una vez que el cuerpo se ve privado de los fluidos en sus células, los órganos en su cuerpo comienzan a deteriorarse. Qué tremendo, en verdad, qué lastimoso será en aquellos días para la gente que se quiere la tribulación. Pero acompáñenme. Ahora vayamos a la cuarta trompeta. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. El video que a continuación usted verá fue captado en Argentina de cómo oscureció en pleno mediodía. ¿Dónde es esto? Son imágenes en vivo que nos llegan de una de las cámaras del C5N de los accesos habitualmente. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Diego, contanos. Bueno, esto es Ituzaingó. En estos momentos, cámara en vivo de C5N, completamente de noche. Esto es tremendo, parece una imagen apocalíptica, sinceramente. Completamente oscuro la zona oeste del Gran Buenos Aires, imagen que también se hace extensiva hacia Merlo, como veíamos hace un rato en otra de las cámaras. Se vuelve a prender todo el alumbrado público y es desconcertante, Pero esto no quiere decir que ya estamos en el apocalipsis. Más bien es un cumplimiento de las profecías que hizo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, donde dice que se verían cosas, señales en el cielo. Sabemos que cuando una ciudad cae en penumbras y no hay luz, la delincuencia aflora en múltiples modalidades. Robos a casas, habitación o empresas, asesinatos, asaltos, secuestros, etc. Y usted que me escucha podría decirme, sí, pero no es necesario que haya oscuridad para vivir todo tipo de delincuencia. ¿Y sabe qué? Tiene usted razón. Solo que en ese día no habrá límites de delincuencia o sentimiento de reflexión por los delitos que la gente cometerá. Continuamos, versículo 13. Y miré a un ángel volar por el medio del cielo,
Y escuché que decía a gran voz: ¡ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los 3 toques de trompeta que aún están por sonar! Añadiré este comentario. Los ángeles de Dios han sido testigos desde la fundación del mundo, pasando por la creación de los elementos de la tierra y la creación del ser humano. También de grandes cambios en la tierra, como la era del hielo, cataclismos, hundimientos de continentes, desaparición de islas, etc. Por ejemplo, fueron testigos presenciales de la muerte de todo ser vivo en el diluvio de Noé, pasando por el castigo a Sodoma y a Gomorra, maremotos, terremotos y grandes tragedias del hombre, sin dejar a un lado las plagas de Egipto, la muerte por pestes, por guerras, persecución de genocidios en el mundo, incluyendo a Nerón tratando de eliminar a los cristianos y las torturas a los siervos de Dios. También fueron testigos de genocidios un poco más de 135 millones de personas, ocurridos entre 1837 y 1976, a mano de dictadores de diferentes países. Estos acontecimientos han sido devastadores para la humanidad, pero en ninguna de esas etapas los ángeles usaron expresiones como el de ¡ay! ¡Ay! En ese ¡ay! Hay un sentido, una exclamación de dolor, asombro, lamentación y advertencia. Como la advertencia que pongo en estos videos para que sepan lo que viene. Ahora vayamos a ver el siguiente ángel. El quinto ángel tocó la trompeta, versículo 1, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como el gran humo de un horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó, pónganme por favor atención, versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentaran solamente por 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 12. El primer ay ya pasó. He aquí vienen 2 ayes más. Vamos a suponer que lo que dicen estos versículos es literal, donde dice que del pozo del abismo salió un gran humo. Imagínense, el pozo mide 200 metros de diámetro, que es más o menos lo que miden las entradas de los volcanes. ¿Qué tan grande y espeso tiene que ser ese humo como para que oscurezca el sol y casi no se pueda respirar? Después de que ese humo se haya disipado, darán cuenta de que no es solamente humo, sino que serán langostas. De por sí los enjambres de las langostas causan miedo. Ahora imaginen si éstas tienen el poder de picar a la gente e inyectarles veneno, pero no para matarlos, sino solamente para torturarlos. Será un dolor terrible, un tormento inimaginable, y las personas preferirán morir antes que seguir soportando el dolor de día y de noche. Pero Dios ha ordenado a la muerte alejarse en esos 5 meses. Y el ser humano, por más que intente suicidarse, quitarse la vida por sí mismo, o pedirle a otros que lo maten para evitar el dolor, la muerte andará de vacaciones. Y así será cuando estas langostas torturen a la gente, y no habrá quien los proteja. Veamos estas imágenes, por favor. Katapano. Oh, surak tak puskat.
Yo creo que todos los que me escuchan en alguna ocasión se vieron rodeados de alguna plaga, como ratas, ratones, ranas, saltamontes, etc. O cualquier otra plaga. En alguna ocasión déjenme contar lo que vivió este que les habla. Yo lo viví pero con las ratas. Y les soy honesto, solamente lo único que quería era alejarme. Ahora imaginen en esos días. Al menos yo corrí y me alejé de esa plaga de ratas. Pero en esos días no tendrán a dónde huir, no tendrán a dónde esconderse los que estén a campo abierto. No habrá dónde se resguarden de esa plaga los que estén en todos los países y todos los continentes y en todas las islas. Serán 5 meses de terrible persecución. Serán los únicos 5 meses en la historia del ser humano en que no se registre una sola muerte. Ahora prepárese para lo que a continuación leeremos. Acompáñame a ver la sexta trompeta. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el año, el mes, el día y la hora, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ay, ay, ay. Sí, usted escuchó bien. Vaya conmigo nuevamente y lea, si tiene una Biblia a la mano o apunte. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el año, mes, día y hora, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 17. Y así vi en visión, dice el apóstol Juan, a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por fuego, por humo y el azufre que salían de sus bocas. ¿De qué plagas habla aquí Dios? Si usted puede pensar de las plagas cuando el faraón no dejaba salir de Egipto al pueblo de Israel. Y tiene usted razón. Esas plagas fueron unas. Pero estas plagas son las futuras. Déjenme que los explico. Y para que usted me entienda, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Fíjense bien donde dice el Señor así: yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro, que si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Analicemos. ¿Qué significa profecía? Profecía es una sentencia que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Este libro se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación. Revelación del futuro que le fue dado a escribir al apóstol Juan entre los años 65 y 90 después de Cristo. Entonces tenemos que este libro está escrito para estos tiempos y los futuros tiempos que vendrán. Y por ende, estas plagas de las que habla el apóstol Juan son para los que vivan en esos tiempos. Ya aclarado el factor tiempo, ahora diré a las personas que se refiere Dios cuando dice que se van a reservar estas plagas para ellos. Dios se refiere para las personas que, aprovechando su facilidad de palabra o su gracia, tuercen los versículos bíblicos diciendo a la gente que Dios dijo cuando en realidad Él nunca dijo nada. A las personas que, aprovechando su posición en la iglesia, religión, llámese como se llame, abusan sexualmente de las feligreses, o a las personas las manipulan a través de la palabra de Dios, engañándolas y diciéndoles que Dios ha dicho que ofrenden, que den, solamente para quitarles todo su dinero o el poco dinero que tienen, o incluso hasta apoderarse de propiedades de estas personas que, ávidas de creer en la palabra de Dios, creen en las mentiras como los famosos pactos, las declaraciones, los decretos, las mandas, las ofrendas,
diciendo a estos servidores del dios Mamón que Dios está de acuerdo, y recitan algunos versículos bíblicos sacándolos totalmente fuera de contexto. A las personas que convencen a las demás que el adorar imágenes o a personas es bíblico, haciéndolos caer en idolatría, uno de los pecados por los cuales la gente pasará por la tribulación. A estas y algunas otras son las que se refiere Dios. Usted ya vio por todo lo que han pasado, los que se quedaron en los que han vivido los 4 jinetes, más las 5 trompetas. Pues ahora, a estas personas son las que Dios va a reservar para estas 3 plagas. Aún es tiempo de arrepentimiento. Créamelo, si usted que me escucha, si usted está entre este grupo de personas que manipula, que roba a la gente humilde, a la gente que está ávida de creer en la palabra de Dios y el juicio que usted tendrá y las consecuencias que esa gente tendrá por ser cómplice de la idolatría, créamelo, que será terrible. Continuamos con la 6ª trompeta. Versículo 20. Y las personas que no fueron muertas por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, no pueden ver y ni pueden andar. ¿Le suena en algo este versículo? Nuevamente lo repetimos. Versículo 20. Y las personas que no fueron muertas con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, no pueden ver, ni pueden andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En términos simples se los explicaré. Todas las personas que sufrieron ese tormento, ni aún así se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho, como narcotráfico, secuestro de personas, trata de blancas, pedófilos, zoofílicos, leedor del tarot, fueron corruptos, robaron, crearon drogas sintéticas, mortales para los que las consumen, etc. Y las otras personas, en lugar de arrepentirse de su idolatría, aún más doblaban sus rodillas ante imágenes que no tienen vida, mucho menos tienen poder. Otras haciendo brujerías para que Satanás les ayude. Pero déjenme decirles algo, Satanás también los dejará. Ahora vayamos, capítulo 11, dice versículo 15. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 12 continúa la 7ª trompeta. Versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este mundo será invadido por demonios, pues téngalo por seguro que Satanás estará furioso por ser arrojado a la tierra, y los que estén en ella sufrirán las consecuencias de su furia. Y esta será su forma de vengarse de Dios. Créanme, Satanás va a descargar su furia hasta en sus servidores y creyentes, y Satanás los va a desconocer. Continuamos, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios
de día y de noche. Esto significa que muchas religiones dicen que el diablo está en el infierno o que está en la tierra. Pero déjenme decirles que esto es totalmente falso. Los que están en la tierra son millones de demonios de diferentes clases y tienen diferentes posiciones y rangos. Pero ese es otro tema. Continuamos, versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se refiere a las personas que prefirieron morir antes que negar a Jesucristo. Versículo 12. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ahora el diablo sí está físicamente en la tierra y desquitarán su furia contra aquellos que la habitan. Aquí Satanás no va a distinguir ni a proteger a sus servidores y seguidores. El diablo desatará su furia contra todos. Y ahí es donde se dará cuenta que los que le servían a él, qué gran error cometieron al rechazar a Cristo. Hasta aquí llegamos en las 7 trompetas de Dios. Y para que medite en esto último, le dejaré estos versículos bíblicos. Juan 3:16. Juan 3:16 habla de los beneficios que usted tendrá al estar con Él y de lo que Él quiere que usted haga. Y en este otro, si es que usted decide rechazarlo, Juan capítulo 3, versículo 18. Analice por favor los dos y verá que en los dos, en el primero, Dios quiere salvarle, quiere Él que usted esté con Él. Y en el segundo, le está diciendo por lo que usted va a pasar. No se deje engañar. El mundo nunca se va a acabar. Lo que se va a acabar es la vida humana, la vida de animales, de árboles, incluso las bacterias, microbios, no va a haber nada en el mundo. Pero ese estudio lo vamos a ver más adelante, cuando el cielo y la tierra huyan de la presencia de Dios. Hasta ahorita lo que usted ha visto en las imágenes, los que me han acompañado en los 4 jinetes del Apocalipsis, más en estas 7 trompetas, piénselo en verdad. Si es que usted va por el camino que Dios así marca para llegar a Él. Porque lo que vendrá en el estudio siguiente, que son las 7 copas de la ira de Dios. No, nuevamente reitero, no quiero, no pretendo espantar, ni crear paranoia, ni crear pavor en la gente. Lo que quiero es que su conciencia y usted despierten. Que nada en esta vida, ni lo material, ni lo económico, ni lo político, ni la fama, nada vale la pena. Nada, porque todo se va a acabar. Si tiene algún comentario, hágamelo llegar y con gusto le responderé. O tiene alguna duda, así la estudiaremos juntos. Hasta la próxima, que será el estudio de las 7 copas de la ira de Dios. Hasta la próxima y bendiciones.